hay 27 organizaciones políticas que suscriben o suscribimos este acuerdo. Debo resaltar que hay organizaciones políticas, inclusive que son organizaciones políticas regionales, no son organizaciones políticas nacionales. También tenemos dos organizaciones políticas indígenas que están suscribiendo este documento y también tenemos que decir que hay organizaciones políticas que a pesar de que no lo firmaron, por alguno u otro detalle o porque en el momento no lo lograron ver, se mantienen firmes en llamar a la no participación, pero sin embargo hoy estamos terminando de amalgamar un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional respaldando, valga la redundancia, este acuerdo que se firmó por 27 organizaciones políticas y que la Asamblea Nacional lo respalda. Hoy se presenta un acuerdo, esperemos que ese acuerdo se apruebe de manera unánime por todas las organizaciones políticas que conformamos los diferentes bloques dentro del Parlamento. Sí, a ver, el país espera, además de este anuncio que se dio el fin de semana y que ratificaron el día de ayer, pues espera alguna estrategia que acompañe justamente esta decisión. Tenemos la experiencia de 2005, cuando la Asamblea Nacional fue ocupada exclusivamente por diputados oficialistas, porque bueno, los candidatos de oposición se retiraron, 588 candidatos se retiraron de la contienda. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está previsto? ¿Cuál es la estrategia que se va a hacer para no repetir esa experiencia de 2005, que fue tan amarga, la verdad? Sí, sí, así es. No, primero te tengo que decir que uno nace y después camina. O sea, todo no puede venir ya de una vez andando. Por eso, primero se ha fijado un acuerdo unitario en rechazo al fraude electoral que se pretende imponer. Nosotros lo dejamos claro, no solo en el documento, sino en la rueda de prensa el día de ayer, que no vamos a estar convalidando una vez más un proceso donde no se han dado las garantías y donde hay una violación flagrante a la Constitución. Nosotros, ese acuerdo se fijó con los puntos que ahí rezan. Uno de ellos debemos recordar que es el rechazo a la designación del Consejo Nacional Electoral. Y el rechazo a la designación del Consejo Nacional Electoral, porque nuestra Constitución es clara, además una Constitución creada por ellos, impulsada por Hugo Chávez. En el artículo 296 de la Constitución establece que los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral deben ser electos con las 2/3 de la Asamblea Nacional por un periodo de 7 años. En ningún momento establece que los rectores tienen que ser nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros empezamos a trabajar un comité de postulaciones a finales del año 2019. En el año 2020 se terminó de conformar el comité de postulaciones a principios de este año, con 10 miembros de la sociedad civil para 21 miembros en total, 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, donde además estamos representadas todas las organizaciones políticas, donde además está representada la sociedad civil. Pero estos señores, en aras de seguir cerrando los espacios a una participación, queriendo seguir teniendo ese ventajismo, agarraron y declararon una omisión legislativa. Yo debo recordar que para poder declararse una omisión legislativa, porque algunos que se hacen llamar opositores, andan diciendo, es que en los últimos años el Consejo Nacional Electoral ha sido designado a través del Tribunal Supremo de Justicia. Pues yo debo recordar que durante el periodo 2010-2015, en la Asamblea Nacional, el chavismo no tenía las 2/3 partes. Al no tener las 2/3 partes, ellos presentaban en la terna entre la plenaria de la Asamblea Nacional una primera oportunidad. Al no tener las 2/3 partes, se convocaba una sesión siguiente. Al no tener las 2/3 partes, se convocaba una tercera sesión. Y una vez agotadas las 3 sesiones, se declara la omisión legislativa y lo que había trabajado el comité de postulaciones se presenta al Tribunal Supremo y es donde el Tribunal Supremo hace la designación. En este momento el procedimiento no se cumplió, se declaró de una vez la omisión legislativa y es que uno como abogado pase a ser juez y diga fulano de tal es un asesino porque va a cometer un delito. Bueno, si el delito no se ha consumado, nosotros no podemos juzgar o tenerle una sanción a algo que todavía no se ha cometido o no se ha dado. Nosotros hoy debemos rechazar sobre todo la designación del Consejo Nacional Electoral, decirle que aquí no se ha dado una depuración del registro electoral permanente, que es una exigencia que hemos venido teniendo. Ahí están lo que estamos viendo a través de que muchísimas personas están haciendo reclamos porque votaban en su estado natural y han sido trasladados a estados donde jamás han hecho vida de ninguna índole ni de ningún
ningún tipo. Hemos visto cómo personas fueron seleccionadas miembros de mesas, pero en municipios distintos a los municipios donde siempre han estado. Eso nos demuestra que una vez más no están en ningún tipo de condiciones, y lo grave aún no solo es los inhabilitados políticamente, personas que están siendo perseguidas por simplemente pensar distinto, sino el secuestro y el robo a las organizaciones políticas que a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia le han quitado a sus verdaderos líderes, a sus verdaderos dirigentes, los partidos políticos. Nosotros eso lo hemos rechazado. Cuando tú señalas lo del caso del 2005, es verdad, en el 2005 nosotros fijamos una posición, no se participó en esas elecciones y de ahí se empezó a reconstruir una nueva mayoría y un nuevo planteamiento para poder seguir participando con condiciones creíbles y reales en los procesos electorales siguientes. Pero también debemos recordar y que las personas no olviden qué pasó en el 2015. En el 2015 fuimos unidos con una sola tarjeta, todos los diputados, donde además no se habían ido cerca de 5 millones de venezolanos que todavía continuaban en Venezuela. ¿Y qué pasó después de la elección de la Asamblea Nacional? Bueno, como ganamos las 2/3 partes, como no hay autonomía de los poderes, se ampararon primero en el Tribunal Supremo de Justicia para venir emanando sentencia tras sentencia contra el Parlamento. Y tú sabes que debemos recordar que la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Indira Alfonso, fue la magistrada que llevó y que la ponencia contra los diputados del Estado de Amazonas en fecha 30 de diciembre del año 2015. La doctora Indira Alfonso es la que le va a garantizar la transparencia al electorado venezolano. Esa es la interrogante que nosotros nos tenemos que hacer. ¿De verdad es un árbitro imparcial? Y cuando uno sigue viendo las violaciones que se siguen dando a la Constitución, bueno, ahí está. Agarran y se inventan un desacato de la Asamblea Nacional. Lo último que hacen es inventarse una Asamblea Nacional Constituyente. Y así lo han hecho con los gobernadores. Inventan protectores, siempre están pendientes de tratar de evitar que las gestiones se puedan llevar adelante. Y tristemente no hay una autonomía de los poderes que puedan decir esto no puede ser de esta manera, hay que cumplir con la voluntad que siempre puede expresar el soberano. Nosotros hemos emanado desde la Unidad Democrática con toda la conformación de este bloque un acuerdo y en los próximos días se está trabajando para presentarle al país de manera unitaria. Recuerda que no, eso no se puede hacer entre una o dos personas. La idea es que todos estemos en un consenso, presentarle al país la ruta de lo que nosotros debemos hacer de cara a lo que pretenden imponernos el 6 de diciembre en Venezuela.